Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí, mi amigo Pablo y yo, y bueno, para los que no me conocen, yo soy Ramón, y el día de hoy vamos a estar estudiando un poquito el Salmo 62, y bueno, esperamos que pueda ser de bendición para todos. Ahí donde están, si gustan, pues abrir sus Biblias, para que pues igual nos vayan acompañando. Bien, yo soy Juan Pablo y queremos platicar esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Creemos que este salmo es muy representativo, es muy importante conocerlo, estudiarlo en este tiempo y en esta dinámica que estamos viviendo específicamente en estos tiempos. Eh, para empezar, pues yo quisiera decir que este salmo en lo personal lo percibo como un salmo colaborativo. Incluso antes del versículo 1 vemos ahí en el título del salmo que es un salmo de David y vemos aquí a David como una figura mesiánica, como ese rey prometido de parte de Dios para traer libertad a su pueblo. Es una figura mesiánica. Y también vemos a un personaje que se llama Jedutún, que lo vemos como una figura de un siervo en la iglesia, de un ministro, de un profeta, de un músico que está fielmente sirviendo en el templo. Y esto puede ser una figura de la iglesia. Y llama la atención porque en todos los salmos, este es uno de los pocos, creo que es el único salmo, en donde menciona que David está colaborando con un músico para ejecutar un salmo. Esto te habla de colaboración, colaboración del reino. Las colaboraciones del reino para profetizar en esta generación creo que son cruciales, son importantes antes de la venida de Cristo. Y bueno, no podemos ser llaneros solitarios, ¿no? No podemos estar avanzando en Cristo, avanzando en la iglesia, avanzando en la asignación que Dios nos dio si estamos solos. Y entrando en el versículo 1, David empieza a profetizar y dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Lo primero que Dios habla a esta generación es, hey, esperen en silencio. Vamos a empezar a entrar en un tiempo de persecución, en un tiempo de angustia. Jesús profetizó en Mateo 24 que el amor iba a menguar en muchos, que iban a haber guerras, rumores de guerra, tal vez la iglesia va a ser perseguida. Entonces, cuando no puedas clamar, cuando no puedas hablarlo libremente, cuando no puedas congregarte, Dios dice, espera en silencio. Aunque los hombres callen tu voz, espera en silencio porque yo soy el Dios de tu salvación. Y en el verso 2 me encanta porque está profetizando acerca de Jesús. Sí. Vimos que hemos visto a lo largo de toda la escritura que Jesús siempre es mencionado como una roca, ¿no? Isaías dice, pongo una roca, pongo un fundamento y todo aquel que confía en esa roca no será jamás defraudado. Está hablando de Jesús. Y aquí David, él entendía la profecía, él entendía la revelación de Cristo y dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Creo que esta generación tiene que aprender a ser dependiente de Cristo, y Él es lo más valioso, o sea, más que la iglesia, más que la teología, más que los conocimientos, creo que Cristo tiene que ser el baluarte, lo que más valor tenga en tu vida, porque si no, vas a ser sacudido, ¿no? Aquí lo dice, él es mi roca, mi salvación, mi baluarte, y nunca seré sacudido. Verso 3 menciona algo interesante, ¿hasta cuándo atacarán a un hombre? ¿Ves cómo empieza aquí David a meterse, a sumergirse en este tiempo de tribulación? Y él sabe que la iglesia, que él mismo está siendo atacado en ese tiempo Israel, o su vida misma, porque él sufrió mucha persecución en su vida, y dice, ¿hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada y como cerca que tambalea? ¿Cuántos de ustedes han visto en sus propias vidas que son como cercas? Y eso lo estábamos estudiando hace unos días. Eh, las cercas o las bardas protegen algo, ¿no? Sí. Y estábamos estudiando que las cercas protegen algo, rodean algo, y nosotros, nuestras vidas son como cercas que protegen la verdad de Dios, que protegen la palabra de Dios.
Y David dice, ¿hasta cuándo van a dejar de atacarme? Yo soy como una cerca que ya está tambaleada, está inclinada, estoy a punto de ser derribado y creo que es la condición actual de la iglesia. Veo una iglesia que está frágil, está vulnerable, tratando de proteger la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero la veo frágil, ¿no? Sí, y de lo que mencionas, realmente a mí me encanta porque yo siento que en este salmo todos los versículos conectan. O sea, ahorita lo que estás hablando en cuanto a cómo la iglesia ha estado siendo atacada durante tantos años, ¿no? Y siento que estamos en un tiempo en el que Dios está generando pues cambios, está trayendo revelación, está generando que haya más gente entendida, más gente que se levante, que empiece a profetizar, pero pues es una realidad que ahorita pues la iglesia va a pasar por un proceso de purificación en donde Dios nos va a limpiar y nos va a llevar pues a ser perfeccionados, ¿no? Y me gusta todo lo que mencionaste porque estos primeros 3 versículos siento que conectan todos, o sea, y estaba leyendo esta parte en Primera de Corintios 12, después de los dones espirituales, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Siento que este versículo es mucho de lo que está en este salmo, en estos primeros 3 versículos, o sea, porque habla de cómo toda la iglesia somos un solo cuerpo, y primero lo que mencionaba Pablo de la colaboración, o sea, cómo necesitamos unos de otros, o sea, y luego, bueno, más adelante sigue explicando que obviamente no funciona el cuerpo si un dedo está mal, o si el ojo quiere hacer lo que quiere. Entonces es importante pues que podamos unirnos, colaborar. Igual Dios apenas me dio una palabra de cómo Él nos va a empezar a mandar de 2 en 2, así como lo hizo con sus discípulos, e incluso en Lucas 10 con otros 70 los mandaba de 2 en 2, porque es muy importante que no estemos solos, que estemos pues yendo a hacer lo que Dios quiere, pero acompañados, en unidad. Y esto pues habla también del versículo 2, en donde profetiza de Jesucristo. Y aquí mismo en esta parte en Corintios podemos ver cómo cierra con esta parte que dice, así también Cristo. O sea que somos un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, me muestra cómo literalmente el hecho de que nos unamos va como a generar que Cristo esté en medio de nosotros, que esa salvación y esa roca pues sea el que nos mantenga firmes, el que mantenga la cerca, de que aunque estemos frágiles y ya inclinados, Cristo es el que está en medio de nosotros, en medio de la iglesia, en medio de las personas. Me recuerda Apocalipsis 2, que dice que el que tiene las 7 estrellas en la palma de su mano es el que se está moviendo en medio de las iglesias. Y realmente es esto, o sea, me gusta cómo conectan, o sea, cómo esa importancia de estar en unidad, de estar colaborando, y para que Cristo esté en el centro, y para que obviamente aunque vengan diferentes situaciones a querer derribarnos, porque eso va a aumentar y cada vez va a ser mayor, pues Él es el que nos mantiene firmes. Sí, definitivamente es cierto. El que no permanezca en Cristo, no colabore con Cristo y no colabore con su iglesia, va a terminar siendo derribado, tirado. Sé que la iglesia está protegiendo muchas verdades. Hay muchos temas muy sensibles, muchos temas muy controversiales que la iglesia está tratando de defender, porque está defendiendo esto que es la palabra. Pero el que no colabore con Cristo, el que se aísle y no colabore con la iglesia, así como David está colaborando con Jedutún para profetizar, no va a permanecer. Y después en el verso 4 entramos en algo muy profético también. Sí. Verso 4 dice, ellos solamente consultan para derribarlo con su eminencia. ¿Sabes que yo puedo ver aquí en este versículo el sistema el sistema babilónico que se está levantando en contra de la iglesia, ¿no?
¿Quiénes son ellos? Obviamente son personas que no pertenecen a la iglesia, son personas que están tramando en lo oculto, están tratando de identificar cómo derribar a la iglesia, y dice, consultan para derribarlo en su eminencia. La eminencia es la verdad que la iglesia tiene de Cristo, y allá afuera hay un sistema, hay muchas personas unidas que forman un sistema que se llama Babilonia, que lo que están haciendo es tratar de buscar estrategias inspiradas por el diablo, esto es satánico completamente, que buscan cómo tambalear a la iglesia, cómo derribarla, con filosofías, con placeres, con pensamientos, con ambientes que poco a poco se van mezclando en la iglesia, poco a poco, poco a poco. Pero el salmista dice, en la falsedad se deleitan. Tienes que saber que todo lo que Babilonia está infiltrando en la iglesia, todo lo que está contradiciendo a la palabra de Dios, es falsedad. Y el deleite de Babilonia es la falsedad. Tienes que identificar que Babilonia se deleita, su placer más grande es la falsedad. Lo que vimos en el Edén con la serpiente, ¿no? Bendicen por la boca, pero por dentro maldicen. En Apocalipsis vemos cómo este sistema se va a levantar e incluso van a permitir una adoración, una religión, rendir un culto, pero todo esto es falso, o sea, todo esto es completamente satánico. Y después verso 5 dice, alma mía, otra vez, vemos la esperanza en Cristo, espera en silencio solamente en Dios. Lo mismo que vimos en el versículo 1, está retomándolo David en el versículo 5. Espera solamente en Dios, no en tus fuerzas. No trates de llenarte de conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mejor confía en el Señor, confía que de Él viene la salvación. Cristo es la roca que va a sacar tu vida de este sistema. Sí, y a mí me gustaría leer porque en estos dos versículos, igual les dejo para que ustedes lo estudien, pero voy a tomar un par de versículos de 2 de Timoteo 3, en donde habla de el carácter que tendrán los hombres y impuesto por este sistema babilónico en los últimos días. Y bueno, habla de mucho de lo que ya mencionó Pablo, o sea, de cómo el diablo es un falsificador de todo, quiere falsificar todo lo que Dios ha hecho, y en estos tiempos él está falsificando todo, literalmente. O sea, todo lo que vemos en el mundo es una copia de lo que Dios tiene, o sea, del reino de Dios, porque no olvidemos que Lucifer era un ángel. Él conocía literalmente pues todo el reino de los cielos, él sabía los diseños de Dios, y él ha tratado de tergiversar todo con tal de confundir al hombre, y realmente es algo que está logrando, o sea, está logrando, y pues incluso está profetizado que va a lograrlo en muchos hombres. Y aquí en 2 de Timoteo 3 vemos cómo estos hombres, que incluso muchos van a estar inmersos en la iglesia, pues van a estar como enfocados en sí mismos, o sea, todo está alrededor de ellos, alrededor del dinero, alrededor de sus beneficios, alrededor de sus comodidades, la esencia de Babilonia, o sea, buscar siempre el yo y nada más. Y el capítulo 12, para conectarlo con que la roca de mi salvación, de que esperemos en él, el versículo 12 de 2 de Timoteo 3 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A final de cuentas, esa es nuestra esperanza, o sea, y es algo fuerte, porque el hecho de que estemos confiados y esperando en Jesús, pues también va a acarrear persecución, va a acarrear Mateo 5:10. Bienaventurados los que por mi causa sufren persecución, los vituperen, y bueno, muchas cosas que esto genera, pero realmente nuestra confianza es Él, ¿no? O sea, que a pesar de todo lo que vamos a pasar, Él
pues Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, y en medio de todo lo que está por venir, pues tenemos que pues ser de esos que están preparados, de esos que están prevenidos, y que aún en medio de las falsas doctrinas y todo lo que se va a levantar, de todos estos hombres que van a buscar sus beneficios y van a buscar engañarnos, pues nosotros estemos confiados y esperanzados en Él. Sí, definitivamente los versículos 3 y 4 es una descripción precisa del escenario de persecución que se avecina en contra de la iglesia y cómo este sistema va en contra de los hombres justos que buscan a Cristo, que están a punto de caer o que están en un punto muy vulnerable, y cómo este sistema va a atacar sus vidas. Pero fíjate cómo en medio, versículos 3 y 4 es la parte central de la persecución, pero versículos 1 y 2 y versículos 5 y 6 te dicen: solamente en Dios está mi esperanza. Es decir, en medio de la persecución, en medio de estos escenarios de mentira, de ataques, estamos rodeados de la confianza, estamos rodeados de la salvación que es en Cristo, que es la roca y que es la provisión que Dios dio a la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de ella. Sí, y bueno, vamos a continuar con el versículo 7. El versículo 7 yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Para mí esto es lo que tenemos que abrazar para estos tiempos que se avecinan, para en medio de esta situación que está pasando, es confiar en que Dios va a estar ahí, en que Él va a ser nuestra roca, pararnos sobre esa verdad, y sobre todo que Él sea nuestro refugio, porque bien es cierto que vamos a padecer, o sea, eso es algo que no podemos negar, pero obviamente Él, aquí está la promesa de que Él va a ser nuestro refugio en estos tiempos. Y para mí aquí hay una palabra que igual es, que no podemos dejar pasar, que es: en Dios está mi salvación y mi gloria. Y yo siento que Dios va a empezar a derramar de su gloria en nosotros y a través de nosotros, y así generación tras generación, porque pues el tiempo está acelerándose. Entonces para mí este versículo es fundamental, porque en medio de toda esta situación podemos correr a Él para que Él sea nuestro refugio cuando estemos padeciendo, y también en medio de eso, o sea, Dios nos va a honrar y va a derramar de su gloria en nosotros y a través de nosotros, y es por gracia. O sea, todo lo que vamos a vivir, lo que vamos a soportar, va a ser en el Espíritu, va a ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 me encanta, dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Me encanta, o sea, porque para que Dios sea nuestro refugio, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que nosotros derramemos delante de Él nuestro corazón. Y me encanta porque derramad en el idioma original es shafak, que uno de sus significados es gastar en forma figurada la vida, el alma. Y en medio de estos tiempos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es menospreciar nuestra vida, literalmente derramar nuestro corazón es renunciar a todo, a nuestros sueños, a todo lo que tenemos, todo lo que podemos anhelar, con tal de entregarnos ante Él. Filipenses 3:8, estimo todo por basura con tal de tenerlo a Él, y eso me encanta, o sea, porque en Él podemos encontrar tantos deleites. Y igual en el versículo 8, esperad en el idioma original es batach, que otro de sus significados es confiado, seguro, o sea, que confiemos, que en medio de todo lo que va a estar sucediendo, Él va a ser nuestro refugio. Nosotros vamos a poder ahí derramarnos, entregarnos, rendir toda nuestra vida delante de Él, y vamos a estar confiados, vamos a estar seguros, no vamos a tener inseguridad, no vamos a tener miedo. Es una promesa, y a mí me encanta. Sí, la palabra que se usa también en este mismo versículo para pueblos me gusta mucho, porque se traduce también como ejército, y también incluye
en el contexto del significado, todos los habitantes de la tierra. O sea, Dios está levantando un ejército en toda la tierra, que es su iglesia, que es Israel y su iglesia, para que derramen sus vidas, es un ejército que está dispuesto a derramarse, a entregarse, a renunciar con tal de cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Eso también es increíble. Dios está levantándote a ti como un ejército para que derrames tu vida. Cuando vas a la guerra estás dispuesto a morir, a ir al frente, y no importa si eres de los primeros en morir, pero vas a cumplir el propósito, que es conquistar. Vamos a conquistar esta tierra para reinar junto con Cristo. Es increíble también esto. Ejércitos de Dios. Sí. Y bueno, continuamos con el versículo 9. El versículo 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíen en la violencia, versículo 10, ni en la rapiña. No se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Y bueno, aquí podemos ver cómo menciona a los hijos de los hombres. Y en este contexto en el que estamos el día de hoy, vanidad son los hijos de los hombres y mentira los hijos de varón se refiere a qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que está buscando hoy en día en general todas las personas. Hombres carnales. Hombres carnales naturales. Buscan más alimentar la carne que el espíritu, realmente. Y bueno, aquí quiero poner un ejemplo porque estuve leyendo una historia y esta parte de pesándolos a todos igualmente en la balanza me recordó la historia del rey Belsasar en Daniel 5. Daniel 5 habla del rey Belsasar, cómo pues él empezó a aprovecharse de algunas cosas que había en el templo y él empezó a hacer sus fiestas y a hacer sus cosas y estaba deshonrando a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, es cuando la mano escribe en la pared. ¿Y qué es lo que escribió? En el 25 de Daniel 5 dice: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y bueno, a final de cuentas, en esta historia, el rey Belsasar estaba obrando mal, para resumirlo. Yo puedo ver al rey Belsasar como vanidad y como mentira, que es lo que está describiendo este versículo. Y aquí nos está mostrando qué es lo que le va a pasar a esos hombres. Y aquí lo podemos ver en Daniel 5, en el 27 dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Realmente es ahí donde pues vamos a ser, pues no literalmente pesados, pero es ahí donde Dios está viendo qué es lo que hay en nosotros. Y para todos estos hombres, pues a final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Que el 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Por todas las acciones que el rey Belsasar hizo, en donde estaba deshonrando a Dios, y aún con lo que pasó de la escritura en la pared, pues, y aquí lo confirma en el versículo 9, dice: serán menos que nada. O sea, realmente todos esos hombres pues podrán ganar muchas cosas en este mundo, en esta tierra, pero pues no es en lo que tenemos que enfocarnos. Y el 10 dice: no confíen en la violencia ni en la rapiña, no se envanezcan. Para mí no tenemos que confiar en lo que podemos hacer nosotros. O sea, no podemos tomar justicia por nuestra propia mano, tenemos que confiar en Dios, ni en la rapiña. Cuando veamos una oportunidad para aprovecharnos de alguna situación, pues no somos quienes. O sea, creo que Dios nos da a cada uno lo que nos corresponde y Dios tiene su forma de obrar. Y incluso ahí yo creo que muchas veces se ve la falta de confianza en Dios que tenemos. Y esto me habla de muchos hombres que van a estar enfocados en las cosas de este mundo, en las riquezas. Y esto es algo que incluso está profetizado, que va a suceder. En los siguientes tiempos van a haber muchas personas que se van a enriquecer, que van a tener muchas cosas en este mundo y pues va a haber al alcance de todos. O sea, riqueza va a haber incluso para todos, pero es ahí donde tenemos que pues ser sabios para poder decidir
y no poner el corazón en esas cosas. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de esto. Sí, definitivo. El verso 10 es la confianza de la provisión sobrenatural de Dios sobre su iglesia. Cuando veamos que las oportunidades que Babilonia nos presenta se ven atractivas, se ven suculentas a la carne, al deseo humano, el Señor dice, sal de ahí, no confíes en eso. Yo soy tu provisión, yo soy tu ayuda, y no tienes que robar, no tienes que corromper tu alma, no tienes que hacer cosas que lastiman el corazón de Cristo para sustentarte. Este versículo 10 es una demostración plena de la confianza que la iglesia va a tener en Cristo en los últimos tiempos, especialmente en los tiempos tribulacionarios, ¿no? Sí, y me regresa al versículo 7, bueno, al fundamento de este salmo, que el Señor es nuestra roca, es nuestro refugio y nuestra salvación. O sea, no vamos a estar preparados para enfrentar todo eso y para poder decir que no a todas estas oportunidades que podamos tener para beneficiarnos en esta tierra, si no estamos derramando nuestro corazón delante de Él, si no estamos acudiendo constantemente a ese refugio para que Él sea el que nos prepare espiritualmente para poder soportar todo eso. O sea, Él, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros nos refugiamos en Él, Él va a derramar una gracia especial para que cuando vengan esas oportunidades de caer, nosotros estemos firmes, porque no es en nuestras fuerzas. Y bueno, continuamos con el versículo 11, que está increíble. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y bueno, me gustaría que se lo explicaras tú y igual quiero mencionar un par de cosas, pero... Versículo 11 es una declaración profética de la voz de Dios tan audible y tan reconocible a toda la tierra en los últimos tiempos. Me viene el pasaje de Apocalipsis 14, dice que Dios envía un ángel a toda la tierra y este ángel pregona o clama acerca del evangelio. Es increíble. Sí. Aquí David está profetizando que ciertamente Dios va a hablar a toda esta generación, Dios va a hablar a todos los habitantes de la tierra con una voz tan audible, con una voz tan perceptible por toda carne que nadie va a tener excusa. Y esto es que la iglesia tiene que tomar su papel también de hijos de Dios. Un hijo escucha la voz del Padre. Un padre no te tiene que decir 2 veces, ven hijo, porque tú desde la primera vez que lo escuchas, sabes que es tu Padre y tú corres a Él. Esto significa eso. Dios ha hablado, una vez ha hablado Dios, es la voz determinante de Dios sobre toda esta generación. Y dice después, 2 veces he oído esto. Esto innegablemente es la naturaleza de los hijos de Dios. Que con una vez que Dios hable, con una vez que Dios muestre su palabra, los hijos reconocen. Y no solo escuchan, sino que también oyen y obedecen. Por eso dice, 2 veces he oído esto. Es como una declaración o una convicción de que cuando Dios habla, tú no solamente escuchas, sino que también obedeces. Eso también es muy importante en esta generación. Estar perceptibles, estar sensibles a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Padre y a lo que Dios está hablando a su iglesia, porque Hebreos 1 dice, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero en los últimos tiempos Dios está clamando y está gritando a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. Hebreos 1 es también una declaración profética de lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Dios está hablando a través del Hijo, a través de Jesucristo. Sí, y mira, qué bueno que terminaste con Jesús, porque justo lo quería citar. Y es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús, a lo largo de la Biblia, 16 veces dijo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué es a lo que se refería? Lo mismo que está aquí. Él lo dijo una vez, pero decía,
el que tenga oídos, obviamente vas a escuchar, pero que oiga, que obedezca. Entonces me encanta porque 8 veces lo dijo en los evangelios, bueno, está registrado en los evangelios y 8 veces en Apocalipsis. O sea, porque para Jesús era súper importante que toda la visión que le dio a Juan y todo lo que iba a pasar en los últimos tiempos, y que es justo lo que Pablo comentó, o sea, que ahorita Dios está clamando, o sea, es tan importante que nosotros no solamente lo oigamos y ya, no, lo tenemos que oír y tenemos que obedecer. Una vez habló, pero yo lo oí 2 veces, cuando lo oigo y cuando lo hago. Y también me recuerda incluso desde Deuteronomio, en Deuteronomio 6, del 3 al 5, cuando Dios le da el gran mandamiento, dice, el 3 dice, oye pues Israel. El Shema. El Shema. Y luego después dice el 4, oye Israel, lo repite 2 veces. Y era igual porque eso era muy importante, el gran mandamiento. Después el 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras versiones incluso apenas la de ahí que dice, y con todos tus bienes. O sea, es increíble. Y Dios habla así, y después dice que de Dios es el poder. Muchas veces pues hay incredulidad acerca del poder de Dios en nosotros por todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, pero estamos en un tiempo en donde Dios va a empezar a mostrar su poder como nunca, literalmente, ni como en la iglesia primitiva, y Dios nos quiere preparar para esto, y por eso es necesario que seamos entendidos. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán a la luz del firmamento, y los que enseñan resplandecerán como estrellas. Entonces, para mí, este es un llamado a tener entendimiento, a orar por un espíritu de sabiduría, por un espíritu de revelación, para que Dios nos quite los velos y las escamas de los ojos y podamos ver y entender como Él quiere que veamos para poder estar preparados para el medio de estos tiempos. Y sabiendo esto, terminamos con el versículo 12 que dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La misericordia viene antes del juicio. Esto, toda carne lo va a saber, toda lengua va a confesar el nombre de Jesucristo. Y este versículo es una declaración de todas las que ha hecho Dios. Una vez más te lo reitera, la misericordia del Señor viene antes del juicio. Viene el tiempo del juicio de Dios, viene el tiempo en que la tierra va a ser conmovida, en la que todo lo profetizado antes de la venida del Señor va a empezar a acontecer, los cielos se van a conmover, las estrellas, los astros de los cielos van a caer, la tierra va a ser llenada de fuego, pero Dios dice, la misericordia va antes del juicio. Sí. Por lo tanto, yo quisiera también terminar esto con una oración de intercesión por la iglesia y por todos los que estén escuchando este video. ¿Podemos tomar este tiempo o vas a...? Sí, igual ya nada más quería mencionar igual un pequeño llamado. Sí. Para mí aquí Dios cierra y es una palabra que apenas Dios me dio al Señor y el motivo por el cual también estamos haciendo estos videos. Me dijo, es necesario que tú hables de esta misericordia al mundo, a las generaciones, y que este mensaje se transmita, porque la misericordia del Señor es para todos. Y es necesario que lo hablemos, es necesario que nos levantemos y que empecemos a hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, que es predicar el Evangelio, predicar esa misericordia que Dios tiene para con todos nosotros. ¿Por qué? Porque después van a venir los juicios y Dios le va a pagar a cada uno conforme a su obra. Entonces es un llamado a levantarnos también y claro, vamos a orar, pero a que se levanten y a que empiecen a hablar, a que en verdad desestimemos todo y creamos en su palabra, nos paremos en la verdad y pues Dios es el que va a hacer la obra. Amén, amén. Arrepentimiento. Este versículo termina con arrepentimiento. Yo quiero que donde estés cierres tus ojos. Si puedes,
también cree estas palabras y repítelas, porque estamos intercediendo muy fuerte por la iglesia y nuestro clamor es arrepentimiento. Padre, clamo por cada uno de los que están escuchando tu mensaje. No solo lo escuchen, sino que lo oigan. Sí. Padre, clamo por tu iglesia. El Shema que le estás dando a tu iglesia, así como se lo diste a Israel, en este tiempo también se lo estás dando a tu iglesia y le estás diciendo, oye iglesia, escucha, escucha. También a los perdidos, Señor, tú les estás diciendo, escucha, arrepiéntete, ven a Cristo. Hay misericordia de Dios para tu vida, hay salvación de Dios para tu vida. No esperes a que los juicios de Dios toquen tu vida. Arrepiéntete, ven a Cristo, ven a la roca. Hay perdón, hay restauración, hay misericordia. Y la misericordia viene antes del juicio. Yo clamo para que, Padre, todo el que esté escuchando, todo el que esté viendo esto, pueda llegar a los pies del Señor Jesús. Él es la roca, la provisión que tú has puesto no solo para este tiempo, sino para todas las generaciones a lo largo de estos 2000 años, para que haya salvación. Así que te invitamos, te exhortamos, te gritamos y te clamamos desde lo profundo de nuestro corazón. Ve a Cristo, ve a la roca, ve a Él. Sí. Padre, oramos, Señor, porque esta palabra se pueda encarnar en nuestros corazones, que podamos aceptar ese sacrificio, que podamos creer en la verdad, que podamos actuar, que podamos entregar nuestra vida, rendirnos a ti, derramar nuestro corazón, porque en ese refugio es donde podemos encontrar lo mejor, la mayor satisfacción, y a pesar de cualquier cosa que tengamos que vivir en esta tierra, te tenemos a ti, y teniéndolo a ti tenemos todo. Amén, Señor. Gracias por esta palabra. Oro por cada persona que esté viendo, que esté oyendo esto, y declaro que tú haces carne esta palabra en su vida y que tú te revelas, te manifiestas, los despiertas, pero sobre todo que se cautivan por tu amor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Amén. Y pues muchas gracias por vernos. Gracias por escuchar esto. Creo que es un mensaje de parte del Señor para tu vida. Creemos que va a ser de bendición para ti. Tienes que proclamarlo, tienes que compartirlo con tus amigos, con tu iglesia, con todos los que estés relacionado. No queremos tampoco hacer doctrinas. Entendemos que te alimentas de tu casa, te alimentas de tu iglesia, pero es necesario también profundizar un poco más en la palabra. Entonces, profundiza y confía en la obra que Dios está haciendo en tu vida. Te bendecimos y esperamos vernos pronto en un siguiente video. Amén. Muchas gracias.